bienvenidos. Muchas gracias a todos por asistir. El día de hoy estamos dando continuidad a la segunda jornada de trabajo de la Semana en Artes y Diseño por parte del posgrado en Artes y Diseño. En esta jornada estamos incluyendo el seminario de imagen fotográfica coordinado por la maestra Ana Cárdenas. Voy a darme el permiso de leer su currículum. La coordinadora del posgrado en Artes y Diseño es profesora de asignatura de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán con 18 años de antigüedad. Es diseñadora gráfica egresada de la FES Acatlán, maestra en Ciencias de la Educación por la ULA Campus Norte, directora de nuevos proyectos del Centro Cultural Rombo Negro. Lleva 10 años colaborando en difusión de arte y la cultura en los municipios de Atizapán, Naucalpan y Tlalnepantla. Se ha especializado en los últimos años en la gestión cultural. En otras áreas de desarrollo, la profesional cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo del envase, embalaje y material POP. Ha trabajado para marcas como Chocolates Turín, Comex, Ford Company, Universal, Unilever, entre otras, generando estrategias POP, merchandising e ingeniería del envase, tanto para productos de distribución nacional como internacional. Cuenta con certificaciones en esta área de desarrollo profesional, tanto por el IMPE, Canacintra, CRISA y Heidelberg. Bienvenida, coordinadora. Muchas gracias, doctora. Pues agradecerle su asistencia. A mí me gustó una frase con la que empieza mi esposo casi todas sus ponencias y dice que los espacios están aquí, pero sin la asistencia de la gente, pues realmente no existirían. Y yo creo que ese es el caso. Nosotros podemos trabajar mucho, investigar mucho, leer mucho, escribir mucho, pero si no está la otra parte que son ustedes para escucharnos, para interesarse en los temas, para incorporarse a nuestras líneas de investigación, pues esto no tendría sentido. La mitad de la universidad son ustedes, ¿no? Son la materia prima, son el tesoro que nosotros estamos labrando. Y quisiera agradecer en una primera instancia a la doctora Leilani, como ya lo he hecho en otras ocasiones, pues la confianza que tuvo en mí para coordinar este seminario. Y bueno, este interés y este propósito que tenemos de darle más espacio a la fotografía desde distintas miradas. ¿Para qué? Para hacerla más rica, para hacerla más interesante, para hacerla crecer como disciplina y para abordar a la fotografía desde otras miradas. Ayer hablábamos de la narrativa, hablábamos de la parte ontológica de la fotografía, hablábamos de filosofía de la imagen. Si no vieron la transmisión, igual les invito a que la vean en nuestro perfil de Facebook, pues lo pueden buscar como PADA y les da posgrado en Artes y Diseño de aquí. Y bueno, el día de hoy es presencial y yo creo que generalmente el gran final, pues es eso, el gran final, pero ahora tenemos el lujo de tener una gran apertura con el maestro Osvaldo, que es alguien que domina la fotografía, que está totalmente en este campo, con quien es delicioso platicar. Y el que él abra el día presencial significa mucho, porque cuando hemos tenido la oportunidad de platicar, pues ha apoyado muchas, nos aplaude nuestras líneas de investigación y eso nos valida un poco, ¿no? Que realmente vamos por un buen camino. Y sin más, pues agradecerles nuevamente, agradecer a nuestros asistentes, a nuestros invitados. También está el maestro Miguel Ángel, que nos acompaña, y la doctora Norma Mayer, el maestro Federico Leiva, que también es parte de nuestros ponentes. Y darle la palabra a la doctora Leilani para que empecemos con nuestra primera sesión de la jornada. Bueno, pues muchas gracias. Inicialmente yo creo que todos nos ha pasado que estamos dando cátedra, los profesores están dando cátedra y los alumnos de repente dicen, ¿y de dónde sacó esa información? ¿Y cómo sabe eso? Y hasta se te quedan viendo si no lo inventaste, ¿no? Así como, esto lo inventó, esto seguro no fue. O no sabe qué decir y nos está contando historias, ¿no? Y uno está muy apasionado con la historia de la fotografía, ¿no? Con el cribado fotográfico, ¿sí? Cuando te empiezas a contar historias
Y los alumnos están maravillados porque no saben qué es el cribado fotográfico, y tú ya sabes qué hacer y cómo se hace. Y alguien levanta la mano discretamente y dice, ¿y cómo sabe eso? Pues lo leí. ¿Y dónde lo leyó? Pues no lo leí en Facebook, ¿no? Es evidente que en Facebook no venía, y ahí es donde tenemos que retomar los libros de nuestra disciplina. Yo creo que los libros de Gustavo Gil y así forman parte de nuestro acervo cultural y están bien, pero los mejores libros son aquellos con los que puedes hablar con el autor y preguntarle, ¿de dónde sacaste esto? No, en serio, ¿de dónde sacaste esto? El libro del doctor Archundia es fascinante en la forma de la narrativa, y para saber más de ello nos lo va a contar la moderadora. Tengo el gusto de presentar a la maestra Elvia Mónica Rodríguez Alonso, doctorante en Artes y Diseño en el posgrado de la FAD dentro del campo disciplinar de la docencia. Hizo su maestría en Administración de Organizaciones y su licenciatura en Diseño Gráfico con mención honorífica en la UNAM. Tiene una gran trayectoria laboral dentro del campo del diseño gráfico, la creatividad, la mercadotecnia, la publicidad y la planeación estratégica. Su desarrollo profesional es dentro de la industria farmacéutica y del consumo en áreas como creativo, planning y servicio al cliente, en empresas como Ogilvy y Mather, Cargedim, Relation Management de México, Euromedicine Group, entre otros. A la par, con más de 20 años de actividad académica como catedrática en la FES Acatlán para la licenciatura en diseño gráfico. Recibe el reconocimiento de la labor académica de los profesores de asignatura en el 2021 por la licenciatura en diseño gráfico en FES Acatlán. Bienvenida, maestra Mónica. Muchísimas gracias. Gracias a todos, principalmente a ustedes que nos están acompañando en este evento con el doctor Osvaldo. Y me atreví a hacer un texto, lo redacté porque fue parte de la inspiración de este libro, sobre todo de la gran amistad que contamos con el autor. Entonces me voy a atrever a leer, me pueden acompañar con el video, pues hicimos un video para acompañar con las imágenes conforme les voy leyendo. Es un privilegio encontrarnos esta mañana en la presentación del libro La fotografía en las vanguardias del principio del siglo XX, que es la más reciente publicación del doctor Edgar Osvaldo Archundia Gutiérrez, a quien agradezco profundamente no solo por haberme invitado, sino por darme también la oportunidad de expresar una serie de ideas introductorias que surgieron en mi mente a partir del contenido de su obra, misma que está gestionada y publicada por el Comité Editorial de la FES Cuautitlán. Gracias, Osvaldo. Los párrafos que a continuación les compartiré surgen de muchos recuerdos y memorias que regresaron a mi mente al haber leído cada una de las páginas del presente libro. Primero, deseo remontarme a aquellos tiempos de la universidad, donde un joven entusiasta con grandes inquietudes anhelaba mostrar su talento a través de la lente fotográfica, y por ello lo encontraba rondando los pasillos en cualquier área de Acatlán, aunque principalmente por la zona de los talleres de diseño. En cada lugar capturaba imágenes de cualquier suceso dentro y fuera de la facultad, ya fuera con sus amigos, compañeros o maestros, lo cual siempre lo identificó, cargando así su cámara fotográfica en cada momento. Hoy es un orgullo estar con un académico administrativo e investigador con tan amplia trayectoria, misma que sería difícil de relatar íntegramente en este escrito, pero al menos quise recordar algunos momentos y anhelos que Osvaldo ha dejado dentro de esta facultad en la licenciatura en diseño gráfico, mismo que no solo se ve reflejado en el cumplimiento de las metas y sueños relacionados con su pasión fotográfica, sino que también lo vemos en su huella impresa, y me refiero a sus libros tales como Elementos del diseño fotográfico, La luz en la creación visual y ahora el que nos tiene a todos aquí presentes. Comienzo recomendando ampliamente este libro, mismo que podría describir como una lectura flexible, agradable, cautivadora y sobre todo interesante, porque en pocas ocasiones he tenido la oportunidad de encontrar un texto que concentre hechos históricos relevantes de la fotografía
y que sean muy enriquecedores para el lenguaje visual e incluso para el diseño gráfico. En el prólogo cuenta con la participación del maestro en artes visuales José Luis Diego Hernández Ocampo, quien en su texto nos brinda una pincelada del significante encuentro de las vanguardias del siglo XX, junto con la presencia de la imagen fotográfica en las diferentes perspectivas de esa visión de la realidad que estaba cambiando constantemente, reflejando corrientes artísticas como el futurismo, el dadaísmo, el suprematismo, el constructivismo, el surrealismo y por ende la existencia de la escuela Bauhaus como la principal concepción vanguardista. Me gustaría retomar una referencia que enfatiza el maestro Hernández Ocampo de Flusser 2010 en su ensayo Hacia una filosofía de la fotografía, donde señala que en la actualidad casi todo mundo tiene una cámara y la utiliza. Es como si la mayoría de la gente hubiera aprendido a escribir y por tanto produjeran textos de una forma u otra. Sin embargo, quien sabe tomar fotografías no necesariamente sabe descifrarlas. Este libro, producto de años de investigación, lo concreta en 5 capítulos, mismo que les puedo señalar que durante su relato contiene 3 momentos importantes conforme lo vas leyendo. El primero se concentra en sucesos históricos que explican el trascender de las vanguardias. El segundo, en el fulgor de la fotografía en la Bauhaus. Y en el tercer momento, la aportación visual tan exquisita de colegas fotógrafos y estudiantes que contribuyeron con sus imágenes para ilustrar cada una de las etapas vanguardistas del siglo pasado. Brevemente, les relataré algunos aspectos sobresalientes de las vanguardias que representan una aportación significativa para el diseño, pero principalmente para la fotografía y la función social que el fotógrafo ha ejercido dentro de las diferentes épocas artísticas, llenas de expresiones visuales en diversos contextos históricos. Desde sus orígenes, con la influencia de la fotografía de Nibs y Daguerre, se mostraban aspectos simples y técnicos que fueron el enlace para las referencias visuales con otros artistas para sus pinturas, surgiendo así la fotografía pictorialista, que captaba la realidad y le dio un gran sentido al orden visual, lo cual derivó en otro movimiento con la fotografía pura o directa, enfatizando conceptos como la nitidez, la profundidad de campo y la fidelidad en la representación, entre otros. Con estas 2 corrientes fotográficas es como da inicio a la fotografía del siglo XX. Las vanguardias, en que aparece la fotografía como manifestación artística, describen con profundo detalle, acompañado de un contenido visual que le hace referencia y te va acompañando durante el trayecto de cada página del libro. El autor nos define una vanguardia artística como aquella que antecede e innova con respecto a su época en particular, donde se caracteriza por ser audaz y reaccionaria contra los tradicionalismos, por gustar de la mecanización y de los avances tecnológicos que estarán al servicio de las vanguardias y de sus fines artísticos, políticos, culturales y sociales. Nos expone la era del futurismo como una gran influencia que se manifestó por el interés de las máquinas, su velocidad y el movimiento, generando testimonios fotográficos de las 2 primeras décadas del siglo XX, donde manifiesta 3 momentos como responsables de esta corriente artística: la Primera Guerra Mundial, la aparición de las vanguardias y la Revolución Soviética de 1917. Surgen motivaciones expresivas como los cambios espaciotemporales, la creación de imágenes técnicas, la obturación lenta, la múltiple exposición con flash y la superposición de negativos, a lo que se le fue denominando como fotodinamismo. Dentro de las vanguardias rusas sobresale el suprematismo y el constructivismo, considerados como un arte de rescate originario de la Rusia antigua que influye el rayonismo, en donde el abstraccionismo comenzaba a predominar. Por otro lado, el constructivismo aportó a la fotografía encuadres novedosos, fotomontajes sociales y políticos, acompañados de composiciones en las que la línea, el punto y la forma fueron predominantes en la toma fotográfica. Lo que fundamentó a la vanguardia constructivista fue la fusión de formas abstractas y una base matemática que conceptualizó el movimiento artístico, donde confluyeron otras corrientes
como el arte concreto, el neoplasticismo y el arte cinético. El impacto visual de los rayogramas, la solarización, el collage y más fotomontajes dieron pauta a otra vanguardia señalada como el dadaísmo. En aquellos momentos históricos se presenciaba un claro sentimiento de enojo y desencantamiento social, mismo que exhibe que el dadaísmo, más que una corriente artística, mostró ser una evidencia pobre del espíritu entre sus partidarios, un constante plan de negación, destrucción y pesimismo. Parte del clímax de este libro lo identificamos con el relato de fotografía en la Bauhaus, donde supo sentar las bases para un academicismo de las diversas influencias artísticas para la enseñanza de la arquitectura, el arte, los diseños gráfico e industrial, la producción de objetos de uso cotidiano y el uso de las nuevas tecnologías bajo la influencia del futurismo y constructivismo permitieron que entrara en escena como una herramienta de enseñanza dentro de la escuela de la Bauhaus a la cámara fotográfica. En la Bauhaus estuvo la popularidad de los autorretratos, utilizando elementos como espejos, esferas u otros elementos del rostro, para convertirse como un distintivo de la imagen desarrollada en la escuela. En resumen, el diseño fotográfico se nutrió con las aportaciones de la creación de las imágenes que el surrealismo y las otras vanguardias aportaron en el orden técnico y hacían efectos realizados desde el laboratorio o directamente en la cámara. Lo enriquecedor es tomar esta forma de enseñanza en los actuales programas de estudio de las licenciaturas en arte y diseño, en donde está involucrada la fotografía, donde tenemos la oportunidad de disfrutar el diseño fotográfico en sus múltiples facetas e incluso incorporarlas a nuestra realidad impregnada con la diversidad de las plataformas digitales existentes. Para concluir, esto nos lleva a la exposición visual de trabajos fotográficos del mismo autor, el doctor Osvaldo Archundia, acompañado de otras miradas con su estilo particular de Salvador Salas, Andrea Sánchez, Daniel Padilla, Mónica Araujo, Diego San Vicente, Carmen Villa, Alma Fuentes, Alan Leiva, Yamil Valle, Andrea González, Valeria Morales, Mónica Pérez, Estrella Escobar, Darien Ramírez, Miranda Rivera, Guadalupe Robles, Daniel Cebada, Karen Telles, Jan Cisneros, Diana de la Cruz, Miguel Ángel Alvarado, Araceli Mendoza, Carlos Godínez, Andrés Hernández, Andrea Vélez, Rodrigo Fernández, Atonatzin López, Giselle Juárez, Armina Gil y Silvia Rivero. Gracias nuevamente por dejarme compartir mis impresiones referentes a este libro que, en lo personal, me ha cautivado e incluso me hizo recordar un poco al guión de esa famosa película Medianoche en París, escrita y dirigida por Woody Allen, por la forma en la que el doctor Archundia nos lleva a estos espacios temporales a través de la fotografía. Le quiero dar la palabra a nuestro autor invitado para que nos comparta sus experiencias al escribir este libro, La fotografía en las vanguardias de principios del siglo XX. Gracias, doctor. Te presentas. Muchas gracias. A continuación, pues le vamos a ceder la palabra al autor del libro, ¿no? Que es lo que queremos escuchar, la estrella de hoy. El doctor Osvaldo Archundia Gutiérrez es licenciado en Diseño Gráfico por la FES Zacatlán, maestro en Artes Visuales por la FAD de la UNAM, doctor en Artes y Diseño por la FAD de la UNAM. Ha ocupado varios cargos administrativos en la FES Cuautitlán de la UNAM y trabajó en los despachos Contexto Gráfico, Estudio Gráfico de 1994 a la fecha. Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1994, realizó fotografía profesional y diseño para Yamaha Motors, Suzuki Motors e Industrias Plásticas Marín. Ha sido expositor y organizador en más de 100 muestras y exposiciones de fotografía y diseño, exposiciones individuales y colectivas en México, Honduras, Colombia, Argentina. Es autor de los libros Elementos de Diseño Fotográfico por Editorial Trillas de agosto 2012, La Luz en la Creación Visual por la Editorial Orfilia, diciembre del 2014, Las fotografías en las vanguardias del siglo XX de Ediciones FES Cuautitlán de la UNAM, de mayo 2022. Ha sido miembro del jurado de más de 30 concursos de fotografía y diseño a nivel nacional e internacional, México, Honduras, Colombia y Argentina.
está próxima a publicar como coautor Fotografía de Juego de Luces y Sombras de Editorial Átomo en junio del 2020. ¿Ya salió? No ha salido. No, salió. No ha salido. Pero ya saldrá. Ya saldrá. Bienvenido, doctor Osvaldo. Muchas gracias. Sí, es para mí un honor, un orgullo estar nuevamente en mi casa, esta escuela en la que estudié diseño hace muchísimos años. Si no me equivoco, soy de la 4ª generación de diseño. Y quiero agradecerles a mis amigas, a las doctoras que me invitaron al evento, a Mónica, que precipitadamente le pedí de favor que me presentara el libro. Estas últimas pláticas que hemos tenido Mónica y yo estamos recordando las travesuras que hacíamos de alumnos aquí en la escuela. Y antes de que comenzara a platicar, a hablarles del libro, quiero decirles que esta etapa de la vida de ustedes tiene que ser muy divertida. No quiere decir que mi vida haya sido aburrida, no, la licenciatura fue muy divertida para mí y creo que de ustedes también tiene que ser divertida la etapa de licenciatura. Bueno, este libro que ustedes están viendo y que espero que lo puedan adquirir, lo puedan leer, es el fruto de un trabajo de investigación de 7 años. Desde que yo empecé a estudiar diseño y empiezo a llevar fotografía, yo me descubro que es a lo que me voy a dedicar, a hacer diseño con fotografía. Porque nosotros los diseñadores hacemos diseño con fotografía. De eso no me queda ninguna duda. Y entonces desde ese momento yo empecé a investigar de dónde venía la relación o por qué el diseñador tenía que aprender foto. Entonces yo me dedico a hacer mucha investigación de este tipo, siempre inquieto. Si Mónica me recuerda con la cámara, sí, traía casi la cámara diario, andaba yo haciendo mucha foto análoga, porque se usaba hacer análogo, y me sigue gustando hacer análogo. También hago digital sin ningún problema, y también tomo fotos con el celular sin ningún problema. Y bueno, entro al doctorado, no voy a hablar de mis otros 2 libros, entro al doctorado, dejo de escribir, porque obviamente empiezo a escribir para el doctorado después de 2014, y ahí es cuando formalmente hago una investigación muy seria, muy profunda de esa relación entre el diseño y la foto. No sé, salieron alrededor de 700 páginas de lo que escribí, de ahí tuvimos que mocharle a la tesis doctoral, quedó en 250 páginas, y bueno, quedaron muchos ensayos fuera que he estado publicando. Salió ahora en enero en la revista de la PAUNAM, está un ensayo mío sobre Bartés, ¿sí? Que fue un ensayo que no entró en la tesis doctoral, lo quiero avisar, y que para mí era un ensayo muy, muy significativo porque comencé explicando la cuestión de Bartés, pensando en la mamá de Bartés y acabé pensando en mi propia mamá. Entonces, eso se los cuento por si lo leen. Acaba siendo una cosa muy formal y acaba siendo algo muy de corazón. Las veces que lo leo, intento no leerlo porque me pongo a chillar, porque me acuerdo de mi mamá. Entonces, para quien no lo sepa, ese ensayo de Bartés está pensando en mi mamá. Bueno, si lo leen, ahí me van a entender. Luego, este libro que ustedes ven ahora está basado en el primer capítulo de mi tesis doctoral. No es exactamente la tesis doctoral, obvio, pero está basado en ello. Y después de hacer un análisis muy profundo, debí de haber empezado la historia de fotografía y de historia de la relación entre el diseño y la foto con un libro que se llama, que ahora lo vamos a sacar, de hecho ya lo presenté en Cuautitlán, para ver si me lo publican, que se llama Pictorialismo y Fotografía Pura y Directa. Ese debió de haber sido el tomo 1, pero por cuestiones de que es muy complicado publicar, no sé si ustedes lo sabían, pero es muy complicado publicar, y en la UNAM más, porque todo el mundo lo revisa y todo el mundo te da opiniones, y no necesariamente gente de diseño. Entonces, a mí la persona que me revisó este libro, y lo digo con todo orgullo, fue un doctor con el que me peleé como 10 veces. Es un doctor que es contador de licenciatura, señor. Me costó mucho trabajo que entendiera lo que yo estaba escribiendo, no comprendía lo que yo quería decir, y me decía, explica esto, y explica eso. Espérame, que no es una tesis, ¿no? Pero entonces, en ese estilo y afloje, logramos conciliar muchas cosas, y al final de cuentas me dejaron hacer lo que yo quería hacer, que este texto está contado de una manera muy amable, como lo dice Mónica, está contado de una forma como yo hablo, de mucho, bueno, aquel maestro Miguel también fue mi alumno, lo sabe, muy de chismecito, de platicar, de estar contando el chisme histórico para que se sienta entretenido. Y entonces sale este libro de las vanguardias, empiezo yo hablando del futurismo, rastreando las vanguardias, donde empieza a haber foto y es significativa la foto. Empiezo hablando de futurismo, dadaísmo, que a mí siempre me ha encantado, surrealismo, y entonces yo ahí empiezo a desmenuzar esta relación entre la foto y el diseño. Entonces, obviamente llego a la Bauhaus, que es el crisol donde se aglutinan todas esas corrientes, y hablando aquí de la Bauhaus, tengo que mencionar algo muy importante. En el año 2018 estábamos planeando el aniversario,
los 100 años de la Bauhaus. Yo preparo junto con la doctora Elisa, que ya la conocen, que también es amiga de nosotros. Estábamos preparando una exposición de la Bauhaus con mis estudiantes de ese entonces de fotografía especializada. Viene la pandemia y me quedo yo con todas las fotos listas para exponer en varias galerías. Ya no expusimos nada. Entonces llega Semana Santa, yo no sé si ustedes sean muy creyentes, pero yo sí. Y Dios me ilumina un Jueves Santo y digo, oye, ¿y si la hacemos virtual y la exponemos en algunas galerías virtuales, que no hay galerías virtuales? Le hablo a la maestra Vanessa, que es mi amiguísima mía de allá también de Cuautitlán, de difusión cultural. Le explico mi proyecto, me dice, ¿qué estás esperando? Diseña la presentación, mándamela y vemos cómo la subimos al portal. Inauguro la exposición de la Bauhaus virtual, y esa exposición yo tengo el orgullo de haberla expuesto como en 7 u 8 países de América Latina. La Asociación Norteamericana de Diseño en plena pandemia me permitió exponerla virtualmente en muchas galerías de universidades afiliadas a ALADI, y le dimos tour por todos lados. Gaceta UNAM la publicó la portada, páginas interiores y lo que tenían de sección de Gaceta Ilustrada con fotos de la exposición de la Bauhaus, y esas fotos de esa exposición están en el libro. Yo les pedí de favor a mis estudiantes que me permitieran publicar las fotos en el libro y que salieran publicadas junto conmigo. Entonces, la gran mayoría de las fotos que están ahí son de esa exposición. Eso a mí me llena de muchísimo orgullo porque mis chicos publican conmigo. Luego de eso, bueno, el libro a mí me parece sumamente importante también porque, ahora que lo ven, está diseñado para nosotros los de diseño, que es lo que yo me peleaba con el doctor, con el contador. A lo mejor hay gente que no va a estar de acuerdo con lo que voy a contar, pero yo me empeñé en que así fuera. De hecho, mis 3 publicaciones yo me he empeñado a que así sea. El doctor contador me decía, es que yo no entiendo este libro, y si alguien que no es de tu área no lee este libro no le va a entender. Digo, es que este libro está dedicado o escrito para diseñadores y artistas visuales, no para un contador. Discúlpame, los libros que tú has publicado yo no los comprendo y no pasa nada, ¿no? O sea, no lo voy a comprar, pero no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, mis libros están hechos para mis estudiantes, para los estudiantes de diseño y los profesores que quieran leerlo. Entonces, al final de cuentas lo convencí, se dejó, y una exalumna también que trabaja allá en difusión cultural, yo pedí que ella lo diseñara. Me dijo, ¿cómo lo quieres que lo diseñe? Y le dije, quiero que lo diseñes para nosotros que lo vamos a leer. Entonces, así lo diseñó. Yo hice la portada, son fotos mías de la portada. No sé si tengan, me gustaría platicar la portada, está, cómo la tomé. Es el reflejo de un vaso que está dando en mi baúl que tengo de mesa de centro de la casa. Entonces, la luz estaba entrando por el vaso, tomé el reflejo y hice una composición muy de fotograma de lo que serían los inicios de la fotografía y que tiene que ver con las vanguardias. Entonces, este libro ya lo presentamos en la Feria del Libro de Guadalajara, en la Feria del Libro de Minería, en FES Cuautitlán, y aquí es la segunda FES en lo que lo presentamos. Entonces, insisto, es un libro que está muy ameno, muy padre, muy interesante de trabajar con él y de empezar a encontrar esas raíces entre la relación entre el diseño y la foto, que para nosotros que estudiamos diseño creo que es muy importante el saber por qué con una cámara fotográfica puede uno diseñar y atrapar imágenes y tener recuerdos y tener memoria y muchas cosas que son importantes que la imagen fotográfica le transmite a uno. Entonces me gustaría que también nos preguntaran cosas. Vamos a porque yo hablo mucho. A la audiencia, chicos, si quieren, yo creo que es inicialmente un honor, una fascinación escuchar al autor un poco relatando las vivencias, un poco contándonos de qué se trata este texto. Pero más interesante es poder preguntarle de viva voz qué es aquello que lo motivó a esto, al quehacer de escribir, ¿no? Que viene un poco a la par con el diseño editorial, que viene un poco a la par con el diseño gráfico, la comunicación visual de otros. Entonces, si alguien tuviera de la audiencia alguna duda o aportación para el autor. Bueno, lo que comentas es muy importante, doctora Leilani. Yo me di cuenta cuando estaba escribiendo el segundo libro, y yo me imagino que a ustedes les pasa lo mismo, mis alumnos no escribían, me grababan con el celular, ¿no? O tomaban fotos de las notas o de lo que estaba yo presentando. Y yo me puse a escribir como para que quedara evidencia de lo que yo enseño en las aulas, de lo que yo escribo, de lo que yo tengo de conocimiento. Y creo yo que en esta profesión de la docencia tenemos que ser generosos con el conocimiento para poder transmitirlo y no quedarnos con él. Entonces, en ese sentido, creo que no es presunción, yo creo que es generosidad escribir y decirle a los demás lo que uno está pensando. Hubo una vez una maestra en AFAD que me decía, es que te conozco y no te conozco, porque ya te leí y ya sé cómo piensas. Bueno, sí,
Pero, por ejemplo, en el libro que publiqué hace 10 años, yo ya no pienso exactamente igual que como escribí eso, ¿no? Pero sí, vaya, muchas cosas siguen siendo muy, muy similares. Sin embargo, la idea de seguir escribiendo es que yo tengo en la mente ahorita el proyecto por lo menos de 5 libros. No es una soberbia de mi parte lo que estoy contando, sino es simplemente un hecho. Estoy dosificando lo que voy a ir sacando para poder ir dándole espacio, ¿no? Por ejemplo, este libro con Alejandro Vázquez, que es el que estamos de coautoría, no ha salido porque no nos hemos puesto de acuerdo en algunas cosas que tienen que salir, y eso pasa cuando uno escribe con un amigo, ¿no? No se ponen de acuerdo. Yo creo que la parte de las vanguardias es súper interesante desde el punto de la vista fotográfico, Sí. porque creo que todos podemos leer fácilmente a Mex y echarnos la historia del arte y el diseño desde la página. Está muy padre. Ya, léanlo, Mex está padrísimo. Entonces tú lees a Mex y Mex te empieza a contar la historia del arte y el diseño desde las cavernas, ¿no? Y de pronto llega la parte de fotografía y le dedica 4 páginas, ¿no? Así como de... Y entonces se topó la fotografía con la pintura y la pintura cambió, ¿no? Eso es como todo lo que sabemos en historia del arte. Se topó, Sí. En Mex se topó la pintura con la fotografía, y por culpa de la fotografía, como tipo de echando culpas, ¿no? Sí, Echando sí, culpas sí. por culpa de la fotografía, entonces la pintura cambió, Cambió. ¿no? Y hasta ahí nos quedamos, pero ¿qué pasó del otro lado? O sea, no tenemos este relato de qué pasó con esa fotografía que inicia su vida a la mitad, ¿no? Sabemos que está por ahí, que afectó a la pintura y listo. Entonces tú empiezas a preguntarte, bueno, ¿y qué estaban haciendo los fotógrafos? ¿No? ¿Qué pasa con Dada en fotografía? Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo no sé cómo están los planes de estudio de ahorita de ustedes, pero en Foto 2, lo que nosotros llevamos Foto 2, yo le comentaba acá a la doctora Mónica, yo cuando estoy empezando los estudios de doctorado, descubro con un poco de terror y asombro que esos ejercicios de laboratorio análogo que veíamos en Foto 2 son dadaístas. ¿Sí? Y digo, a ver, espérate, a mí jamás nadie me dijo que eran dadaístas. Entonces yo traté de indagar quién fue el primero que se le ocurrió aquí en México enseñar esos ejercicios como dadaísmo. Ya no lo encontré vivo, ¿no? O viva. Sí, la verdad, ya no. Entonces, ¿qué hice? Pues ya no me conflictué y seguí investigando y divirtiéndome con que yo fui dadaísta haciendo Foto 2 sin saberlo, ¿no? Entonces, Con los sí, fotogramas. con los fotogramas y fotogramas. todos los ejercicios de laboratorio que hacíamos dobles exposiciones, todo eso eran dadaístas, ¿no? Las solarizaciones, todo eso era dadaísmo. Bueno, en paz descanse el maestro Labastida, quizás él se hubiera sabido qué onda, ¿no? Sí. Porque él sabía muchas cosas. Y siempre que vengo lo recuerdo, ¿eh? Sí, no, Siempre. maravilloso. Entonces, también como que esta parte en donde, sí. bueno, a mí me gustaba, estuve investigando el asunto del surrealismo, ¿no? Porque algunos de nosotros en alguna época de nuestra vida nos gustó el surrealismo como algo como de, esto marca mi vida, sí, yo veo así, yo pienso así. Y la foto surrealista era un poco esta idea de ir en contra de lo que hablábamos de la ontología de la imagen. La foto surrealista empieza a ser, quiero representar lo que no está ahí, lo que no es, lo que no puedo ver. Hoy en día, ayer hablábamos de la inteligencia artificial, hoy en día esta foto surrealista se ve reflejada fuertemente en los resultados de la inteligencia artificial, ¿no? Finalmente, el algoritmo se tiene que basar en algo para arrojarnos un resultado. No se poner algoritmos, son ceros y unos. Y no están padres como ceros y unos. Ya todos juntos y organizados se vuelven interesantes. Pero tiene que extraer la información de algún lado. ¿Y de dónde la va a extraer? De lo que ya está hecho, de la foto que ya está, ¿no? O de la pintura, o de la foto surrealista. Entonces creo que mucho de lo que estamos viendo en estos resultados hoy en día vienen de ahí. Sí, y bueno, y también de hecho, uno piensa que la Bauhaus aprendió, bueno, la Bauhaus es la que nos da el lenguaje básico del diseño, y no es cierto, son las universidades soviéticas, ¿no? Eso también uno lo descubre y dice, espérate, entonces, ¿qué pasó en la Bauhaus? Bueno, pues que cuando eran embajadores culturales, Rodchenko y Lissinsky llegan a Dessau, pues ahí les enseñan lo que es el constructivismo, los empapan de lo que estaban haciendo también las escuelas soviéticas, que de hecho no tienen mucha difusión, pues estaban en el bloque soviético, no pasaba esto, y la Bauhaus, al ser perseguida por los nazis y destrozarla, y se hace esta diáspora de maestros y alumnos de la Bauhaus, se conoce más a la Bauhaus y a la Universidad de Ulm que a las escuelas soviéticas, ¿no? De hecho, mucho del lenguaje de fotografía del constructivismo lo hacemos cuando hacemos fotografías en picada o contrapicada, que de ellos fueron los que empezaron
a utilizar de manera más aventurada la cámara fotográfica, y que de hecho Lisinsky y Rodchenko fueron los primeros que diseñaron con una cámara fotográfica. Eso es súper interesante descubrirlo y saber cómo empezaron a hacer carteles fotográficos para comunicarse con la mayoría de la población rusa, que el 90 y tantos % era analfabeta, y cómo se comunicaban con ellos a través de imágenes. Entonces eso es fascinante, porque nosotros hacemos una comunicación con imágenes, ¿sí? Incluso una persona que no sabe leer y escribir debería entender uno de los mensajes que estamos nosotros fabricando, así de sencillo. Y considero honestamente que para un diseñador es muy importante el conocer el manejo de la cámara fotográfica, porque una vez conociendo la técnica, uno puede comunicar y diseñar con esa cámara. Si no conoces la técnica, no sabes, ¿no? Yo me he encontrado muchas personas, no voy a decir quiénes, ¿verdad? Pero a ver, la cámara la traen en modo verde, la traen en pace, espérate, no, eso no es hacer foto, trabaja tu cámara, muévela, ¿no? Incluso los celulares, ahora que ya le puedo uno mover más, a mí se me hace más divertido. Cuando antes no le movías nada, tú tenías chiste, ¿no? Entonces, creo que esa es la virtud de hacer fotografía en diseño. Esto que voy a comentar a mucha gente no le gusta, sobre todo a los que son fotógrafos de pura cepa, pero como yo soy diseñador sí puedo decirlo. Creo que la fotografía le asiste al diseño muy bien como herramienta para trabajar. Entonces, cuando un fotógrafo me oye decir eso, el fotógrafo hecho y derecho se muere cuando le digo esto, pero es cierto. Y nosotros creo que podemos, como diseñadores, tener muchas facetas dentro de los géneros fotográficos y poder aplicarlos. Eso no me queda ninguna duda. Muy interesante, doctor. Ahorita que te escuchaba, recordé mucho del collage en el constructivismo ruso, esta imbricación de imágenes para construir nuevos mensajes. Y esto me lleva a preguntarte tus procesos creativos en la construcción de una buena fotografía. Bueno, quisiera empezar desde qué es para ti una buena fotografía y cómo son tus procesos creativos. ¿Cómo tornas una imagen interesante, significada, que tenga una narrativa? Y pedirle perdón a la audiencia si luego chochamos, pero todos somos egresados y regresados, la mayoría. Sí. Entonces dicen que recordar es vivir. Y nosotros hemos vivido mucho tiempo en este espacio, ¿no? Sí. Entonces, ustedes a lo mejor no tomaron la oportunidad, pero sí homenajear la memoria del maestro Labastida, sí, que claro. Fue un maestro muy generoso. Y maestro de muchos de nosotros, ¿sí? Parecíamos sus hijos, ¿verdad? Siempre tuvo un filtro, un lente, una correa, un hasta nos daba de comer cuando íbamos muertos de hambre en su oficina. Nos daba de comer en su oficina. ¿Es en serio, eh? Sí. Todo lo tenía, ¿eh? Todo lo tenía. Me duele la panza, te daba una pastilla, entonces... Traerlo a la memoria es una especie de homenaje a la historia de vida que hemos tenido aquí. Pero sí me gustaría que nos contaras muchos tus procesos. Me imagino que ha de ser a veces hasta un poco tortuoso, ¿no? Traer una imagen en la mente y querer materializarla. Hablabas de surrealismo. El surrealismo es también hallazgo, como encontrar cosas que no las hay. Entonces yo sí estoy muy alerta viendo cosas. De hecho, venía yo platicando contigo en el coche, decía yo, bueno, tú vienes manejando, yo vengo viendo, ¿no? Y el venir viendo aplica lo que es el ver, el mirar y el observar, ¿no? Y por ahí me decía el doctor Lezama, también contemplar, Osvaldo, dice, se te olvida, ¿no? Ok. Y es cierto, pero no, tortuoso no, yo creo que es divertido, yo creo que es lúdico. Y hay veces que, es que voy a sonar muy raro, hay veces que sacando a pasear al perro voy, como que me relajo y empiezo a generar algún proyecto en la cabeza sin necesidad de buscarle a veces mucho. Sin embargo, sí, cuando tengo que hacer diseño con la cámara, sí es una cuestión muy dedicada en la que tengo que darle solución a alguna cosa que nos pida, ¿no? Por ejemplo, hace unos 4 o 5 años me encargaron una campaña para el cáncer de mama y fue un proceso que trabajé con mis chicas del servicio social, que fue una cosa muy dedicada. Incluso en cátedras UNESCO estuvimos mandando los carteles. Y en ese programa de servicio social, que es donde yo hago mucha aplicación de diseño fotográfico, y esta relación que llamaba John Costa, el binomio imagen-texto, en ese programa de servicio social hago muchas campañas de salud para la UNAM. Entonces, y cuando trabajaba yo para Yamaha y para Suzuki, que les hacíamos los flyers o los folletos para las motos o los carros, también era divertido, aunque no es tanto, porque es como más mecánico lo que uno hace, ¿no? Es una foto, no una gran foto, es una foto de producto, ¿no? No quieren ellos gran cosa. Contaba también una vez el maestro José Luis Aguirre en San Carlos, me decía un día, ¿quieres ver mi obra? ¿Vas al Sams? Y yo sí. Pues el día que quieras ver mi obra, pide los folletos de productos, ahí vas a ver mi obra. Todos los productos los tomé yo.
¿no? Y a mí me daba mucha risa, pero así nos decía, ¿quieren ver mi obra? Ahí está mi obra, ¿no? Bueno, pero yo le llamo esas fotos para comer, ¿no? Esas son las fotos para comer. Y las fotos de uno para hacer exposición son otras. Una vez un doctor de la FAT a mí me dijo, el problema contigo, Osvaldo, me dices que no sabes si eres artista o diseñador. No, sí sé diferenciar cuando tengo que hacer algo de diseño para un cliente y cuando yo quiero satisfacer una necesidad personal de expresión. Cuando es algo que yo traigo en la mente. O también de hallazgo. La última exposición que voy a montar, espero yo que en unos meses, voy a platicarles qué me pasó. Estábamos en Plaza Satélite, aquí cerquita, y estaba yo esperando a mi hija que saliera a comprar unas cosas y ya llevamos un ratote ahí, ¿no? Entonces yo sentadito, sale mi esposa, se sienta, y yo no sabía ni qué hacer, yo ya me había aburrido, llevaba yo como 40 minutos sentado, ¿no? Entonces, pero tranquilo, pues estaba yo contento. Y de repente empezó a observar, veo el techo y dije, santa madre, y a tomar fotos del techo. Y con esas fotos del techo voy a hacer mi próxima exposición, ¿no? Alguien por ahí me dijo, oye, ¿pero eso qué es? No es nada, ¿no? Es lo que estaba yo sintiendo y viendo, ¿no? No pasa absolutamente nada. Sin embargo, alguien le dijo a un policía que estaba yo tomando fotos de quién sabe qué cosa, y fue y me dijo, oiga, ¿qué está haciendo? Pues tomando fotos del techo, no estoy haciendo nada malo. Aquí la gente se toma selfies y usted no le dice nada a nadie. ¿Por qué a mí me vienen a decir, estoy tomando fotos del techo? No se ve nadie, ¿no? Se ven solamente manchas. ¿Sí? Entonces, para mí fue muy divertido y hasta que me hubiera regañado el policía, ¿no? Por eso, porque le enseñé las fotos, digo, no es nada. ¿Qué está usted tomando? Pues las manchas del techo, relájese, ¿no? Sí. Por cierto, no ha limpiado. Pues sí está bugoso, o sea, no hay nada. Pero es eso, o sea, es que... miren, me he tomado como 5 cursos de creatividad y la verdad es que la creatividad yo sigo sintiendo que uno la tiene ya nata, ¿no? Nada más hay que desarrollarla, ¿no? No sé, el último curso que tomé, no sé si lo supiste, pero me obligaron a tomarlo hace 15 días. Ya se nos fue la luz. Bueno, me tomé un curso de creatividad y voy a comentarles una cosa muy graciosa. En el curso, el doctor que estaba dándonos el curso, el primer problema que nos puso a resolver como creatividad, que a mí me dio mucha risa, es, oye, ¿tienes un reloj inteligente? Bueno, sí tengo uno, pero no lo uso. ¿Qué función le pondrías al reloj inteligente que no tiene y que fuera algo muy creativo? Esa fue la pregunta, su primera pregunta. Todo el mundo le empezó a decir un montón de cosas raras, pero los que ya somos de antaño, que hemos visto Star Trek, ¿verdad, maestro? Pues yo le dije al doctor, pues, ¿sabes qué? Yo quisiera un botón que me teletransportara a una junta y de una junta a otra y que me pudiera mover. Yo fui el único loco que contestó eso. Entonces el doctor voltea a verme porque fue un curso presencial y me dice, ¿qué me acabas de decir? Sí, pues un botón que me mueva juntas y que incluso hasta me pueda clonar y sea yo 3, 4 personas que asistan a los eventos. Me dice, espérame, dice, nadie me había dicho eso, déjame anotarlo, ¿no? Y a mí eso fue lo que se me ocurrió porque yo tengo también una vida muy, muy activa. Y bueno, necesitaría ver un Osvaldo allá en Cuautitlán, ¿no? Y otro allá en mi casa y así. Entonces, sí, pues, ¿no? Y moverme rápido mucho. Entonces eso fue lo que yo pensé. Yo creo que el ser creativo es algo que uno trae, pero nada más uno lo tiene que ir fomentando y educando. Y no me lo tomen a mal, pero sus profesores se encargan de fomentarles esa creatividad. Luego que hay veces que uno de alumno jovencito se siente el gran rebelde y no hace las cosas que te dicen, ¿no? Pero después entiendes que siempre lo hacían por tu bien. Entonces, no sé. ¿Alguien tiene alguna pregunta para nuestro invitado? Ya vieron que estoy charrando así, buena onda. O sea, pregunten. Un chisme, sí. Fíjate, doctor, que tenemos entre nuestra audiencia alumnos de una materia que se llama Iniciación a la Fotografía. Ok. Que es su primera aproximación, ya todos así que no me preguntan a maestra, que es su primera aproximación a la fotografía. ¿Qué consejo le darías a alguien que está iniciándose en el hermosísimo mundo de la fotografía? Bueno, a mí mi primer maestro de foto aquí fue Juan Carlos Torres. Y él te llevaba 3 horas explicándonos cosas de historia y estaba todo apasionado, como le gusta a Juan también apasionarse dando clases. Y yo dije, a ver, espérate, la foto es química inorgánica, es física de la luz, es atrapar imágenes, es comunicar, es técnica. Y eso fue lo que a mí me atrapó. Dije, el aprender foto no es de tontos, es de alguien... Y antes de eso yo pensaba que era apretar un botón como cualquier gente normal. Y después cuando yo me llevo la cámara al ojo y veo que la cámara me permite aislarme del mundo y me protege del mundo, pero al mismo tiempo me comunica con el mundo y puedo atrapar imágenes, a mí se me hizo algo mágico. Es un proceso, no quiero ofender a la gente que ilustra y dibuja muy padre, porque yo lo respeto mucho, pero es un proceso distinto. Cuando uno dibuja, uno está diseñando a mano.
es una relación entre el aparato, es como cuando estás con tu computadora, no exactamente igual, pero más o menos, tienes que conocer a plenitud todas las funciones de la computadora para que tú puedas aprovecharla, o cuando te compras tu primera tableta Wacom y empiezas a trabajar con ella, no manches, haces estas cosas, ¿cómo no? Bueno, pues así, ¿sí o no? Te emocionas muchísimo, yo sí me aloco con mis juguetes, porque son mis juguetes, ¿no? Y incluso hasta el celular es un juguete, ¿no? Uno puede ser algo lúdico también. El consejo que yo puedo darles es que se compenetren con la cámara y la conozcan y se vuelva su mejor amiga la cámara, ¿no? Se vuelva su cómplice, su compañera, porque es una forma de atesorar en primera instancia, y eso lo descubre uno poco tiempo después de tomar fotos, de atesorar momentos que no van a volver a ocurrir, de detener espacios, tiempos y de atesorar cosas, ¿no? En este libro hay una foto de nuestra compañera Cristina, que la puse yo allí, es una foto que tomé hace 34 años, una cosa así, está la foto ahí, y no se nota una foto antigua, ¿no? Entonces, son tesoros visuales que uno posee, y ahora que ya no se usa tener un álbum en la casa, ¿no? El álbum familiar que ya casi nadie lo tiene, yo logré recuperar los álbumes familiares de mis abuelos, y para mí es un tesoro, incluso ver personas que yo no conozco en esas fotos. Muchas gracias. Pues vamos a agradecer con un aplauso al autor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues este es un libro que está bajo el sello de la UNAM. Lo pueden adquirir en las librerías de la UNAM. Si no está aquí, lo pueden pedir para que se los traigan. Pero bueno, se los estamos aproximando por 300 pesos el ejemplar para los que quieran adquirirlo y que se lo lleven con la firma del autor. Entonces, yo conozco al autor, se los puede firmar. Si alguno de ustedes está interesado, y con esto vamos a dar cierre a nuestra primera conferencia. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, chicos, chicas, muchas gracias. Gracias.